Bueno, hola a todas y a todos otra vez. Seguimos con el flujo de un síntesis sustractivo. Acordaros, sustractivo, pues el oscilador es sencillo, pasa por el filtro y va al amplificador. Moduladores, el LFO, la envolvente que hemos visto. En este caso hemos visto la envolvente al amplificador, simplemente aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pues hará un filtro. Bueno, pues como vamos a usar el filtro de Ableton y vamos a colocar una envolvente para que la veamos. Y vamos a ver lo que es el LFO y las fuentes de sonido, pues la rueda de modulación y el pitch. ¿De acuerdo? Os voy a decir las 4 cosas que quedan y se queda el sintetizador básico, monofónico, como queráis llamar, o polifónico con un oscilador, etcétera, se queda visto. Luego ya usaremos sintetizadores, que ya está todo comprimido, pero quería que vierais que en el modular no hay nada interconectado. Hasta la rueda de modulación la tenéis que interconectar con algo, con cables, ¿no? Entonces, pues voy a hacer lo mismo con dispositivos así un poco frikis para que veáis que el sonido va por donde le decimos, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a poner un filtro. En este caso, si fuera un sinte, pues si nos ponemos el autofilter de Ableton, que por cierto, el filtro hay que darle mucha importancia porque posiblemente sea lo que da el carácter al sonido, no, lo es, ¿no? Da el carácter al sonido y nos sirve para decidir dónde queremos hacer el sonido, cómo se va a mover, etcétera. O sea, es la parte más importante. Fijaros, ahora mismo, pues el oscilador, el filtro, voy a duplicar una envolvente, ¿de acuerdo? Y la voy a utilizar para el filtro, ¿vale? Esta envolvente va a ir mapeada pues a la frecuencia en una cantidad total. Bueno, pues fijaros, si le doy ahora, ¿veis cómo abre el filtro? ¿No? Si quiero abrir el filtro, fijaros, muy rápido. Esto como lo abre, voy a cerrar también esta envolvente, que sea un poco más agresiva, así. ¿Veis cómo? Y el release, pues le cuesta mucho ahora. ¿Veis cómo el filtro, la envolvente conforme toco, aunque no suene nada, pero está afectando al filtro, ¿de acuerdo? Si enchufamos, vamos a hacer que esta envolvente... ¿Veis cómo? Tengo pitch, una envolvente está trabajando sobre el volumen, que no lo vemos aquí, voy a cerrar esto, para que veáis que una está afectando al volumen, que sería el ampli, y otra el filtro. Bueno, los filtros son muy importantes y pues tenéis que trabajar con ellos, pero en realidad, fijaros, el filtro, o sea, el corte de filtro y la resonancia, ¿de acuerdo? Pues da un poco lo que sería el carácter al sonido, ¿de acuerdo? Cuanto más afilada sea la pendiente, fijaros que tenemos pendientes más suaves o más agresivas, conforme corta el sonido, ¿de acuerdo? Conforme cae, pues las pendientes más agresivas es más afilado el sonido. Os haré un vídeo un poco más completo, pero bueno, para que sepáis los tipos de filtro, pues simplemente pues paso alto, ¿de acuerdo? Como ya lo sabéis, paso alto, paso bajo, pasabanda, ¿de acuerdo? Notch, y este tiene una cosa muy chula que es una especie de morphing. El morphing es poder switchear entre los modelos que tenemos, ¿no? Pues esto es muy chulo, ¿no? Esto sirve para decidir cómo queremos hacer un sonido, ¿no? Si quiero, podemos hacer así un poquito. La fuente de sonido es muy... ¿Veis? Que ya puedo incluso con envolventes cortas crear como sonidos percusivos. Bueno, las pendientes, Ableton nos ha dado pues, los tipos de filtro en función de lo que uséis, pues los tipos de filtro de casi todos los sintetizadores, de Moog, de Ives Smith, aquí los tenéis. Fijaros como, por ejemplo, el PRD cambia la pendiente, ¿habéis visto? Y tiene distorsión. En cuanto cambiamos de tipo de filtro, el Core GMS20, súper afilado, entonces, pues esto, en función de la pendiente, pues generamos un tipo de sonidos u otros. No quiero que os centréis más que en el cutoff y la resonancia, ¿de acuerdo? Y la distorsión que genera el filtro, porque como cortamos tan pasabanda, por ejemplo. Muy bien, pues bueno, veis que es pues, en función de cómo... Y este filtro puede llevar movimiento, lo que pasa es que no se ve, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué nos falta de ver? El LFO, ¿de acuerdo? Si un LFO asignado a ciertas partes, por ejemplo, vamos a asignar el LFO ahora, por ejemplo, vamos a coger un LFO, que es lo mismo que un oscilador, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis todos, pero que no suena, ¿no? En este caso, pues tiene un rango diferente para que pueda ser usado de modulador, y lo tenemos aquí, pues esto es lo mismo que el oscilador, ¿no? Que estábamos viendo antes, o sea, si subimos, voy a subir un poco el volumen de la envolvente, ¿veis cómo se mantiene? El filtro está sonando, ¿lo veis aquí? Entonces el filtro también tiene su propia envolvente aquí, pero quiero simplemente que veáis los tipos de filtro cómo cambian, la distorsión. Bueno, pues si asignáramos un LFO al filtro, que es lo que llevan muchas ruedas de modulación, sería simplemente pues asignar una amplitud, ¿de acuerdo? Una velocidad, que es un pitch, o
velocidad, ¿de acuerdo? Y una cantidad, que sería el amount, a cierto modelo. Esto es un LFO. Si este LFO, a su vez, pues afectara, por ejemplo, al volumen, vamos a poner que afecte a los dos volúmenes, pues hará uno y otro, ¿de acuerdo? Y al level de aquí también, pues veis cómo, pues podemos hacer ya empiezan por los trémolos y estas cosas. Lo veis todo clarísimo. Aquí se ve muy fácil. Vamos a darle más lento. Ya estamos haciendo síntesis sonora básica, oscilador, filtro, amplificador. Y el LFO asignado pues al volumen. ¿Vale? Si en este caso, pues el LFO lo podemos. En este caso Ableton es brutal porque lo podéis asignar a 8 cosas. Y duplicarlo, y duplicarlo, y duplicarlo. ¿De acuerdo? La cantidad, acordaros. Fijaros, cantidad, ¿no? Estoy aquí y dice cantidad. De 0 a 100. Quiero, por ejemplo, voy a poner voy a quitar esta modulación, ¿no? Y la cantidad sería, fijaros, desde dónde yo quiero que empiece, fijaros cómo puedo decidir dónde quiero que empiece y dónde quiero que acabe. Por ejemplo, pues si lo mapeamos a este rango, fijaros cómo él solamente se mueve en el rango que le hemos dicho. En función de los tipos de onda, ahora los veremos, pues ya sabéis que los osciladores, en función de cómo trabajen los osciladores, su funcionalidad, su flexibilidad y cómo generen los tipos de onda, pues son los tipos de síntesis diferentes. Pero LFOs, envelopes, los vais a encontrar en todo. En el siguiente vídeo veremos lo que nos queda, que son los secuenciadores y arpegiadores, ¿de acuerdo? Así tendremos un poco lo que sería lo que compende un sintetizador. En el otro vídeo que os haré, pues les pondremos efectos y veremos un poco lo que es el ring modulator, el frequency shifter, y ya entraré pues un poco a jugar con Ableton. Pero esto quería que quedara muy claro: oscilador, filtro, amplificador, envolventes y pues bueno, fijaros si es la envolvente es cuadrada, o sea, perdón, el LFO es cuadrado, fijaros cómo hace un giro cuadrado, ¿no? Bueno, esto puede servir para hacer secuencias, etcétera, pero bueno, veis un poco el fundamento de lo que queríamos ver en este dibujito de aquí, ¿de acuerdo?